Hola, hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente les quiero saludar para darle continuidad a este proceso de capacitación o este proceso de profesionalización en los temas administrativos de llantas, ¿vale? Bueno amigos, entonces recordemos rápidamente que habíamos hablado anteriormente. De todas maneras, pues acuérdense, ahí está en los videos anteriores toda esta información. Por favor, no olviden suscribirse en el canal. En Facebook también tenemos nuestra fanpage, pero pues importantísimo el canal de YouTube para seguir compartiendo información. Vienen temas muy interesantes, muy amigables y muy enriquecedores. Veníamos hablando de lo que era administración de llantas, cuál era su objetivo, cuál era el objetivo según el enfoque, y nos habíamos ido quedando en tipos de enfoque que era el de flota propia o el de comercializadora de llantas y nos desglosamos hacia el lado de comercializadora de llantas. Y dijimos que allí teníamos que hacer una segmentación de mercado, la cual partía inicialmente por segmentar los clientes en cuatro tipos importantes como es el tamaño de flota, el tipo de operación, el tipo de la flota y el tipo de los vehículos. ¿Listo? Luego hablamos de lo que era el tamaño de las flotas, cuáles eran los alcances técnicos según cada tamaño y cuál era la gestión general de flotas. Hoy queremos tocar un tema muy interesante como lo es la diferencia entre una venta transaccional y entre una venta relacional. Recordemos que nos fuimos por el lado de comercializadora de llantas, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de una venta transaccional, estamos hablando de esa venta en la que llegó el cliente, le despachamos lo que él rápidamente necesitaba, una llanta, un rin, un neumático, pero pues ya llantas convencionales, convencionales de hecho muy pocas hay, con neumático mucho menos, pero pues en general, ¿listo? Y el cliente se fue y no le consultamos cuál era el tamaño de su flota o, por ejemplo, para qué tipo de vehículo lo necesitaba, ¿cierto? En cuanto al tema de la venta de llantas. Es decir, esa venta que el señor llegó de manera rápida, compró lo que necesitaba puntualmente y se fue ese cliente y nosotros lo perdimos en el historial de nuestros clientes. Esa es una venta transaccional. Una venta relacional es aquella que nosotros, como proveedores o como facilitadores de este servicio y producto a nuestros clientes, nos focalizamos en brindar soluciones. ¿Listo? En brindar una solución más allá de ofrecer un precio más bajo, o un precio de promoción, sino en cómo buscamos nosotros esa solución a su flota. Y ahí juega mucho lo que hablábamos anteriormente del tamaño de la flota, cuál sería el enfoque según el mismo. Por eso es importantísimo, siempre que un cliente llegue por el producto que sea, consultarle de manera oportuna para qué tipo de llanta busca, si es direccional o tracción, para qué tipo de terreno, qué tipo de vehículo tiene, cuántos vehículos tiene. Cuando nos interesamos en eso, sentimos y le abrimos una gama de opciones y de posibilidades a nuestro cliente para que se sienta familiarizado con su necesidad. Pero cuando hablamos de venta relacional, estamos hablando de algo fundamental que lo hemos visto en los videos anteriores, que es el costo por kilómetro. Y el costo por kilómetro juega para desde una llanta hasta 5.000 llantas, porque todas tienen un costo por kilómetro. Costo por kilómetro viene, vuelvo y repito, el costo de la llanta versus o dividido entre los kilómetros rodados. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Que es el costo por kilómetro de una generación de llanta o el costo por kilómetro de la vida útil de una llanta. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de ese, hablamos de que el costo por kilómetro de una generación o de una vida de llantas, o mejor, lo que nosotros o donde nosotros queremos llegar es al que el costo por kilómetro general de esta flota sea el menor. ¿Y en qué consiste? En colocar el costo de la llanta nueva, ¿cierto? ¿Cuánto fue su costo original? Digamos que 1.000.000 de pesos. El costo del primer reencauche, digamos que son 400.000, estamos hablando de 1.400.000. Y el costo del segundo reencauche,
digamos que son 300.000, estamos hablando de 1.700.000, y el costo de un reencauche tercero. Hablemos de un tercer reencauche, digamos que son 200.000, 220.000 pesos. Estamos hablando alrededor de 2 millones de pesos en inversión en ese activo, que en este caso es nuestra llanta. ¿Listo? Entonces, ¿eso en qué lo vamos a dividir? ¿Cuánto nos duró la primera vida? Digamos que la primera vida fueron, que la primera vida nos dio 120.000 kilómetros, si estamos hablando de una llanta para transporte público. ¿Listo? Y que en la segunda vida de reencauche eso nos dio 80.000 kilómetros. Pero que adicional en la segunda vida de reencauche, estamos hablando de la primera vida, que es la vida original, luego la primera vida de reencauche, la segunda vida de reencauche hablemos de 65.000 kilómetros, y que el tercer reencauche no culminó su vida, pero nos alcanzó a dar 35.000 kilómetros. Si nosotros hacemos esa operación, estamos hablando que el costo por kilómetro de la vida útil de la llanta general es de 6 pesos con 66 centavos, 6.66 pesos. Listo, he ahí la diferencia cuando nosotros adquirimos una llanta con un activo o una llanta con un casco muy bueno cuando compramos una llanta china. Y ahora otra cosa que quiero aclarar acá, ¿por qué decimos que el reencauche 2 valía menos que el primero y el 3? Porque en la medida en que vamos reencauchando la llanta, el casco de la misma ya empieza a ir tomando ciertas, o ya empieza a debilitar su estructura original. La empieza a debilitar pues por obvias razones, porque ya pasó una vida nueva, ya pasó una vida de reencauche, y ya se empieza a ir fatigando. Entonces lo ideal es que cada vez que vayamos pasando un reencauche siguiente, sea de menor profundidad. O, por ejemplo, la primera vida de reencauche puede ser tracción de 22 milímetros, pero ya en la segunda vida de reencauche puede ser una direccional de 16 o 17, y ya en la tercera vida puede ser una direccional mucho más baja. ¿Para qué? Optimizar el casco, pero a su vez también irlo ganando en kilómetros. Esto es lo que sucede cuando hablamos de una venta relacional, cuando nos preocupamos no solo por venderle esa llanta nueva o ese producto rápido al cliente, sino hasta que su llanta llegue a su vida útil, a su fin de vida útil. ¿Listo? Esa es la diferencia. Por eso nuestro trabajo fundamental, y desde el principio hemos hablado que la administración de llantas, cuál era su objetivo, y que tenía tres enfoques, que era disponibilidad, ahorro, y teníamos tres dispositivos o tres fundamentos claros, como lo era la disponibilidad, el ahorro y todo lo que tiene que ver pues obviamente con el cuidado de las llantas. ¿Listo? La optimización de la llanta es un activo que es recuperable y reutilizable en la gestión de costos de la operación. Eso lo hemos tocado siempre. ¿Cuál es la diferencia acá? Nosotros compramos una llanta china que vale 800.000 pesos. Esa llanta china nos da en esa primera vida 90.000 kilómetros y muy seguramente muere la llanta allí. Esa llanta nos da así en ese ejercicio un costo por kilómetro de 8.88 pesos. Pero la llanta que le estoy nombrando en este ejercicio, estamos sacando 2 vidas y media de reencauche, para lo cual nos va a dar al final de ese ejercicio 6.66 pesos, que ya en términos de costo general de la flota equivale a un ahorro bastante importante. Ya lo vamos a ver en el ejercicio siguiente. Pero además de todo esto, recuerden que nosotros tenemos una tarea y que hoy en día estamos en un tema fundamental, y sobre todo en un tema, si queremos llamarlo de moda, pero más de moda es que la situación actual nos obliga, y es el tema del medio ambiente. Entonces, entre menos o entre más optimicemos una llanta, recordemos que vamos a tener menos llantas en desecho, menos llantas en basura, lo cual vamos a de una u otra manera ayudar a que el medio ambiente tenga un respiro, sobre todo en cuanto a este tipo de productos. ¿Listo? Acá viene el ejercicio práctico de lo que es una venta transaccional versus una venta relacional.
Entonces, por ejemplo, mira, vamos a hacer ese comparativo. Resulta que esta flota tiene 600 vehículos de 10 llantas cada uno, estamos hablando de 6.000 llantas. Listo, cuando hicimos el ejercicio de inspección inicial encontramos un 8% de reencauche, lo que quiere decir que habían 5.520 llantas nuevas y tan solo 480 reencauches. Esta flota tiene, la llanta nueva tiene una estimada duración de 78.000 kilómetros, mientras que el reencauche es 62.500. Esta flota recorre al mes 6.500 kilómetros, lo cual nos dice que la duración estimada en meses es de 12 meses para la llanta nueva y de 9.6 para el reencauche. ¿Cómo sale la duración estimada en meses? Dividimos la duración estimada de la llanta versus o dividido entre los kilómetros mes. ¿Listo? Próximamente a este video hay un ejercicio práctico bien interesante para que lo revisemos. Aquí nos indica lo siguiente, que el consumo estimado de llantas nuevas para el mes es de 460 y para reencauche para el mismo mes es de 50. ¿Cómo sacamos el consumo estimado? Sacamos el número de llantas rodadas dividido entre los meses de duración. Eso nos da 460. Entonces, si quieren, ustedes pueden hacer el ejercicio allá y cogen 5.520 llantas dividido entre 12 nos da 460 llantas mes. ¿Listo? Si nosotros decimos que el costo de la llanta nueva es de 1.355.000, decimos que tenemos un estimado de costo para el mes de esa flota de 623.300.000 pesos tan solo en llanta nueva. Mientras que en reencauche tenemos un costo estimado de tan solo 22.613.000. Recordemos que siempre hemos sido bastante intensos en decir que el costo del reencauche es más o menos un 40 o un 35% de una llanta nueva y que la duración es muy similar. ¿Listo? ¿Cuál sería el costo total de esa flota al mes tan solo en llantas? De 645.913 pesos. Eso cuando nosotros encontramos la flota y fuimos a hacer ese ejercicio inicial. Vamos a la siguiente situación. Ya arrancamos un trabajo técnico, un trabajo profesional. En este siguiente ejercicio no estamos tomando una variable importante, que es que a través de nuestro trabajo técnico y de seguimiento, la duración tiene que aumentar, pero no lo estamos asumiendo para este ejercicio. Solamente estamos asumiendo que estamos rescatando más llantas para el reencauche. ¿Listo? Pero la duración aumentaría, y si la duración aumenta, que es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer como gestores, administradores y profesionales en llantas, la duración aumentaría, por lo cual las llantas mes serían mucho menor. Pero bueno, vamos al siguiente ejercicio. Para este ejercicio vemos que ya el porcentaje de reencauche pasó del 8 al 20%. En una primera fase siguen siendo las mismas llantas, los mismos vehículos, lo que quiere decir que ya las nuevas ya no es del 92, sino del 80%, y el porcentaje pasó de un 8 a un 20. El número de llantas nuevas pues evidentemente baja, porque es coger el número total de las llantas, que en este caso son 6.000, multiplicado por el porcentaje nos da 4.800, y el número de llantas reencauchadas, pues al número total de llantas le restamos las nuevas y nos da eso. O simplemente cogemos el número total de las llantas y lo multiplicamos por el porcentaje reencauche. Hay dos maneras de sacarlo. La duración, como les digo, sigue siendo la misma, no la hemos tocado y los kilómetros siguen siendo lo mismo. Como sigue siendo lo mismo, lo que es el número de los meses de duración no van a cambiar, pero sí hay un cambio en la cantidad de llantas que vamos a adquirir cada mes. ¿Listo? Porque hay un cambio en la cantidad de llantas que vamos a adquirir. Porque recordemos que cómo sacamos el consumo estimado. El número de llantas nuevas multiplicado o dividido en lo que ellas duran y el número de llantas reencauchadas dividido en lo que ellas duran en meses. Para este ejercicio decimos que ya pasamos de 460 llantas nuevas mes a 400 y que pasamos de 50 reencauches mes a 125, lo cual ya en este ejercicio estamos bajando de 623 millones en costo de llanta nueva a 542 y el reencauche pues aumenta evidentemente, pero pues como el costo del reencauche
es un 30, un 35%, comparado a una llanta nueva, el aumento no es tan significativo. Para este ejercicio ya hemos ahorrado 47 millones de pesos. Digamos que estamos hablando acá en 3 o 4 meses, es decir, tenemos un ahorro del 7.3% referente al mes anterior. ¿Listo? Nos hemos ahorrado entre una fase y la otra en el transcurso de un tiempo, porque estamos hablando que son de fases, digamos que serían 6 meses para este ejercicio o 4. Mejor dicho, esto que se ahorra mes, ustedes lo pueden tomar en lo que se demoró la fase, porque recuerden que eso es un ahorro mensual. Y como es un ahorro mensual, entonces no solamente lo tienes que sacar desde lo que se ahorró durante el mes, sino multiplicado por los meses que duró dicha fase. Para este ejercicio puntual, nosotros estamos hablando que la fase tiene una duración de 4 meses, como les decía. Más o menos son 3 4 meses lo que debe durar una fase de estas. Es decir, que en esos 4 meses nos ahorramos un aproximado de 189.517.000 pesos. Porque recordemos que lo que estamos mostrando acá es un ahorro mensual. Mensual, ¿listo? Ahora ya vamos a hacer una fase que es la fase, digamos que puede haber una fase 2, una fase 3, pero bueno, pasemos a la fase que queremos en la flota. Para esta fase podemos estar hablando alrededor de 6 u 8 meses aproximadamente, que no es difícil en una flota con un tamaño de llantas como esta, simplemente es un trabajo bien organizado. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a mirar. Lo que sucede acá es lo siguiente. El número de llantas o el porcentaje de llantas reencauchadas pasó al 40, mientras que el porcentaje de llantas nuevas disminuyó a 60. ¿Qué quiere decir? Que el número de llantas nuevas pasó de 5.520 que teníamos cuando arrancamos a 3.600 y que el número de llantas reencauchadas pasó de 480 a 2.400. ¿Listo? Los kilómetros no cambian, los kilómetros estimados de duración. Esta es una variable importantísima, pero la hemos dejado acá para no confundirnos ahora en esto. Los kilómetros mensuales tampoco cambian. Como los kilómetros estimados de duración y los kilómetros mensuales no cambian, los meses estimados de duración se mantienen tal cual. ¿Dónde está el cambio? En el número de llantas dividido en el número de meses. Entonces, como pueden ver acá, pasamos de 3.600, de 5.520 a 3.600. Eso nos dice que 3.600 dividido entre 12 meses nos da que vamos a necesitar 300 llantas nuevas para este mes. Es decir, 160 llantas menos que cuando arrancamos nuevas. Recordemos, nuevas, no quiere decir que sean menos llantas porque el número de llantas, a no ser que los kilómetros de la flota aumenten y la durabilidad aumente, el número de llantas se mantiene. Lo que pasa es que el juego en qué consiste en cambiar cuántas son nuevas y cuántas son reencauchadas. Perfecto. Entonces, mira lo que sigue. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio, los precios de las llantas evidentemente no cambian. Ese es otro factor, a no ser que haya una negociación. Pero bueno, esos ya son factores que van distintos a nuestra tarea. ¿Qué quiere decir? Que para este ejercicio nosotros bajamos de un estimado de compra mes de llanta nueva de 623.300.000 a 406.500.000 pesos y que el reencauche pasó de 22.613.000 a 113.068.000, lo cual nos da un costo general de flota en llantas de 519.568.000. ¿Qué fue el cambio acá? El número de llantas mes se mantiene, el número de cambio de llantas se mantiene, pero al subir el porcentaje del reencauche, recordemos que el costo de la llanta reencauchada es de un 35-36% comparado a una llanta nueva. Por eso se genera el ahorro, por eso es que se genere, por eso es que es la tarea tan importante del mes. ¿Qué sucede? En esta fase, comparada a cuando arrancamos, tenemos un ahorro de 126.344.960, es decir, casi un 20% en costo de llantas referente al que pasó, al que iniciamos mensual. Entonces recordemos que es mensual, pero
como esto es un ahorro mensual y lo vamos a multiplicar por lo que nos demoremos en cada fase, estamos hablando de un promedio de 6 meses, decimos que tenemos un ahorro total de 758 millones comparado a cómo arrancó la flota. Por lo cual, si nosotros miramos el ahorro del ciclo completo, estamos hablando de un ahorro aproximado de 1.000 millones de pesos durante ese año. Eso es durante el primer año de trabajo arduo, de trabajo organizado, de trabajo profesional. Para los siguientes años o para el siguiente año lo que tenemos que hacer es mantener la flota, entendiendo que va a llegar un periodo en el tiempo donde vuelve y cambia, porque ya el reencauche, ya el ciclo de las llantas han terminado, ya tienen mucho número de reencauches, los cascos se han fatigado, entonces tenemos que volver a ir renovando con llanta nueva. Recordemos que la llanta es un activo, pero esa es otra tarea. Por lo pronto, esto era lo que quería que miraran, que viéramos. En el próximo ejercicio vamos a sacar estos datos ya matemáticamente, en cálculos de indicadores y cómo se saca cada uno, así como hicimos este ejercicio de una manera muy sencilla, de una manera muy fácil de entender para que todo lo vayamos llevando. Entonces, amigos, esto es la diferencia entre una venta transaccional versus una venta relacional. Cuando usted le vende de manera transaccional a un cliente, usted no le muestra esto, porque el cliente simplemente llegó buscando una llanta más barata del millón que le pidieron en otro proveedor y usted se la ofreció en 980.000, el cliente se fue y ahí terminó la venta. Pero cuando usted habla de una venta relacional, usted está hablando de adquirir un compromiso para ayudar a solucionar una situación o un problema a su cliente. ¿Listo? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, esto es importante que lo analicemos y bueno, como siempre les digo, pues de esto se trata este tipo de información. No olviden por favor suscríbanse e inviten amigos a suscribirse a mi canal. Les seguiré compartiendo mucha información, lo que viene es aún más preciso, lo que viene es aún más puntual, más profesional, más administrativo, o sea, ya no solo la llanta como tal. Recordemos que este canal empezamos hablando de qué era una llanta y cómo se construía una llanta y la diferencia entre llanta radial y llanta convencional y la estructura y todo, a lo que vamos hoy. Como les digo, vienen ejercicios muy prácticos. Vamos a desglosar unos indicadores que se manejan mucho en este tipo de trabajo, como es el balance, scorecard y bueno, otras cosas. Pero por favor, suscríbanse, apóyenme con eso que de verdad de esto se trata, de seguirles compartiendo información. Un abrazo gigantesco, Dios los bendiga y bueno, así quedamos. Chao, chao.